Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al curso de Comunicaciones Inalámbricas. Estamos en la unidad 1 del curso, que es Caracterización del ambiente inalámbrico y retos de diseño. Como hemos visto en la teoría, entonces la idea de este video es revisar el uso de algunos de los simuladores que tienen ustedes disponibles para el desarrollo de las diferentes actividades que van a desarrollar en la unidad. Las herramientas de simulación todas han sido desarrolladas en MATLAB, que es una herramienta que en teoría ustedes ya deben conocer. Algunos son scripts. Para este caso de esta unidad vamos a trabajar con 3 scripts. Para otras unidades posiblemente utilizaremos también algunas herramientas desarrolladas en Simulink, pero pues todas deben ser ejecutadas en el ambiente de simulación de MATLAB. Las herramientas que ustedes van a encontrar para esta unidad son 3 scripts. El primer script se llama padlosscalc.m. Es un script que realiza el cálculo de pérdidas de propagación utilizando 3 modelos de propagación que vimos en clase, ¿cierto? El primero es el modelo de pérdidas de espacio libre, el segundo es el modelo de padloss genérico y el tercero es el modelo Okumura-Hata. Él recibe unos datos de entrada y arroja unos resultados de cálculo de 2 escenarios distintos. El segundo simulador o la segunda herramienta disponible es el Okumura-Hata Calc. Igual que el anterior, es una calculadora. La idea de la calculadora Okumura-Hata es que nos permita calcular diferentes parámetros de diseño de red a partir de unos datos de entrada que ustedes tienen utilizando como modelo de propagación el Okumura-Hata. Y el siguiente, el último, es el Okumura-Hata Sim. El Okumura-Hata Sim es un script de MATLAB que también hace una simulación de Okumura-Hata de acuerdo a ciertos parámetros de diseño de entrada que ustedes colocan en el simulador. Bueno, este es el entorno de trabajo de MATLAB. Vamos a empezar con el padlosscalc. El código está escrito de una forma muy sencilla, es susceptible de optimización. Ustedes que ya han trabajado con MATLAB eventualmente podrán revisar ese código y mejorarlo o adaptarlo de acuerdo a las necesidades que ustedes tengan. Fue escrito así para que fuera de fácil entendimiento por parte de ustedes una vez lo descarguen. Al ejecutar el código, él ofrece una información adicional. Deben tener en cuenta siempre las unidades en las que introducen las variables para que los cálculos arrojen resultados correctos, ¿cierto? y adecuados. En este caso, el dato que nos está solicitando es una frecuencia de operación. Podemos trabajar aquí con datos reales. Los valores que ustedes introducen, pues ya de acuerdo a la revisión que hicieron del material fundamental, saben más o menos con qué valores de frecuencias trabajamos nosotros. La frecuencia de 850 MHz, por ejemplo, es una frecuencia típica de operación de sistemas celulares. Otra frecuencia de operación, que es para el caso de los PCS, que son servicios de comunicación, es la de 1900 megas. Las distancias, podemos trabajar con una distancia de referencia de 1 kilómetro y una segunda distancia que puede ser de 5 kilómetros. La altura de las antenas en recepción, por ejemplo, para este caso que es un sistema de comunicación en móvil, pues es, digamos, la altura media de una persona o a la altura a la que se encuentra el terminal cuando una persona está hablando por él, que es de 1.6 metros. De la altura de las antenas de transmisión podemos trabajar con una altura de 30 metros, ya depende de los modelos que ustedes vayan a trabajar. Y estos son los resultados que el modelo arroja. Él lo arroja de 2 formas. Hay unos resultados que él imprime, entonces aquí está la lista de resultados ofrecidos por el modelo, están los parámetros de entrada y adicionalmente aparecen los resultados que ofrece cada uno de los modelos. El modelo Free Space Loss arroja 4 resultados para las diferentes combinaciones de los parámetros que ustedes introdujeron. Son 850 MHz y 1 kilómetro, 1900 megas y 1 kilómetro, 855 y 1900 MHz y 5 kilómetros. Y estos son los datos que corresponden a las pérdidas, predichas por ese modelo. Para el caso del GPL, recuerden que es un modelo basado en Clutter, entonces él ofrece 4 resultados para cada uno de los tipos de Clutter, en total 12 resultados. Entonces ofrece los mismos resultados que el Free Space Loss, pero lo ofrece para entorno rural, para entorno suburbano y para entorno urbano. Listo. Y el Okumura-Hata hace exactamente lo mismo, son diferentes ambientes de propagación, entonces él ofrece 4 resultados para zona abierta o rural, 4 resultados para zona suburbana y los 4 resultados para zona urbana. En este caso, de las zonas urbanas posibles es la que corresponde a ciudades pequeñas o medianas. Ya con estos resultados ustedes pueden revisar sus cálculos o verificar algunas de los desarrollos que realicen en el taller o en alguna de las otras actividades. La otra forma como él presenta los resultados es a través de un gráfico. Aquí se muestra
digamos, el escenario en el que se hace el cálculo, ¿cierto? La altura de estación base, la frecuencia de operación, el tipo de clorel que utilizamos, la distancia y la altura del terminal. Y acá se grafican los diferentes resultados. En el caso de los resultados que ofrece el FSL, son círculos azules, entonces a 1 kilómetro aquí están los resultados que ofrece el FSL. Para el GPL son cuadrados rojos, para el GPL suburbano son verdes, para el Okumura Hata, por ejemplo, el Okumura Hata suburbano son asteriscos verdecitos, entonces los encontramos nosotros aquí para el caso de 1 kilómetro, aquí están los niveles de pérdidas, y acá los encontramos para el caso de 5 kilómetros, simplemente una forma gráfica de ver exactamente los mismos resultados. A continuación vamos a revisar el siguiente simulador o la siguiente calculadora. Esa calculadora es el Okumura Hata Calc. Vamos a abrirlo también. Es también el código está escrito en MATLAB, es un código muy sencillo, está completamente indentado. Al ejecutarlo también nos ofrece un texto para la selección de opciones. Este código es una calculadora y permite calcular 5 parámetros distintos, obviamente con los datos necesarios que pide el modelo para su cálculo. Podemos hacer un cálculo de las máximas pérdidas de trayecto permitidas en el sistema o el path loss, de acuerdo al escenario que ustedes consideren. Ofrece también la posibilidad de calcular la mínima altura de antena requerida en estación base para lograr una cierta cobertura o algún otro objetivo pues, de diseño. Permite calcular el radio máximo de cobertura alcanzado para los parámetros de entrada como alturas de estaciones base y potencias de transmisión, cuál es la mínima potencia de transmisión que yo necesito para lograr ciertos objetivos de desempeño, o calcular cuál es la mínima ganancia que yo necesitaría en las antenas de transmisión y recepción combinadas para poder lograr nuevamente los mismos objetivos de desempeño. Entonces seleccionamos la opción que necesitemos. Por ejemplo, en este caso podemos hacer un cálculo simple de pérdidas máximas de trayecto, entonces escogemos la opción 1 y enseguida el modelo nos empieza a preguntar los datos de entrada. Lo primero que nos pide es una potencia de transmisión. Nuevamente recuerden siempre las unidades. Entonces una potencia de transmisión típica, por ejemplo, podría ser una potencia de 30 dBm, ¿cierto? Es un vatio de transmisión. Introducir las pérdidas misceláneas que se dan en guías, cables y conectores. Podemos trabajar con un valor típico de unos 7 dB. Las ganancias de antena de transmisión, en el caso de un sistema celular, por ejemplo, esas ganancias típicamente son de 17 dB, por ejemplo. Una ganancia de antena en recepción, aunque en muchos casos esas ganancias son despreciables, las ganancias típicas podrían estar en el orden de los 1.8 o 2 dB. La potencia umbral en recepción, eso depende del tipo de sistema. En el caso de GSM, por ejemplo, que es el que estamos trabajando aquí, esas ganancias suelen ser de unos menos 102 dBm aproximadamente. El sistema entonces nos arroja el resultado del cálculo. En este caso nos dice que para ese sistema particular las máximas pérdidas permitidas en el trayecto son de 143.8 dB. ¿sí? Eso ya ustedes, dependiendo del ejercicio que estén desarrollando, sabrán cómo lo utilizan en el proceso de diseño. Podemos hacer un ejemplo con otro parámetro distinto. Por ejemplo, podemos tratar de calcular cuál es el radio máximo de cobertura que alcanzaríamos nosotros en el sistema celular. Entonces, para el radio máximo escogemos la opción 3 e igual nos empieza a pedir los mismos parámetros de entrada. Podemos calcular, por ejemplo, la potencia de transmisión, nuevamente pongamos unos 30 dBm, las pérdidas misceláneas, en este caso pueden ser los mismos 7 que trabajamos anteriormente, las ganancias de antena de transmisión podrían ser los mismos 17 dB, la frecuencia de operación, trabajemos en los mismos 850 megas, la altura de antena en estación base, fijémosla en 30 metros, la antena de recepción en 1.6 metros, la potencia umbral son los mismos 102 para trabajar con GSM, y la altura de antena en el móvil, pongámosla de 1.6 metros. Listo. Entonces, en este caso se nos ofrecen diferentes resultados. Para este caso son 4, porque recuerden que el modelo Okumura Hata trabaja con escenarios basados en clústeres. Entonces nos dice que con esos parámetros de entrada, ¿cierto? Con esa potencia que colocamos, con esa altura de antena, con la frecuencia en la que estamos trabajando, si nosotros esa estación base la colocamos en una zona rural, nos vamos a obtener un radio de cobertura de aproximadamente 20 kilómetros. Pero si esa misma estación base la colocamos en una zona suburbana, el radio de cobertura se nos va a reducir a solo 6 kilómetros de cobertura de radio. Para una zona urbana nos daría más o menos unos 3.2 kilómetros y para una zona urbana de ciudades grandes es más o menos el mismo resultado. Obviamente ya es cuestión del análisis que ustedes hagan,
hacer una comparación pues, de esos resultados. Miren que el cambio entre zona rural y entre zona urbana, por ejemplo, es un cambio dramático. Estamos pasando de 20 kilómetros de radio de cobertura a solamente 3.2 kilómetros de radio. Entonces eso obviamente afecta el diseño y el desempeño de la red. Bueno, enseguida vamos a revisar el último simulador que vamos a trabajar hoy, que es el simulador Okumura Hata-Sim. El Okumura Hata-Sim nuevamente es un script en MATLAB. Igual está escrito de la forma más sencilla posible para que sea fácil de entender y que ustedes incluso puedan verificar la teoría en los cálculos que se realizan aquí. El Okumura Hata-Sim es sencillamente un simulador del modelo Okumura Hata de acuerdo a ciertos parámetros que ustedes introducen. Cuando iniciamos la simulación, entonces él nos solicita unos parámetros de entrada, igual que ha sucedido con los otros simuladores. Para este caso, entonces nos pide la potencia de transmisión. Siguiendo con los datos que hemos trabajado, coloquemos una potencia de transmisión de 30 dBm, 7 dB en pérdidas misceláneas, unos 17 dB en ganancias de antena de transmisión, unos 2 dB por ejemplo en las ganancias de antenas de recepción. La potencia umbral en GSM es menos 102 dBm, les introducimos ese valor. La frecuencia de operación, trabajemos en una frecuencia distinta esta vez, trabajemos en 1900 por ejemplo, que es la frecuencia de operación de Tigo, y la altura de estación base es de 30 metros, y el radio de cobertura es porque él necesita un radio de cobertura base como para arrancar a hacer los cálculos. El radio de cobertura, en este caso, pongamos un valor medio de 5 kilómetros para que él nos arroje resultados de acuerdo a eso. La altura del terminal receptor, como son redes móviles, entonces pongámosle 1.6 metros, y él ya realiza los cálculos y nos ofrece unos gráficos. En este caso no imprime resultados numéricos, sino que nos ofrece una serie de curvas que nosotros podemos revisar y analizar. Este que está aquí es el escenario pues, en el que se desarrolla la simulación, ¿cierto? Aquí están nuestros parámetros de entrada y todos los parámetros de diseño, y las curvas que se ofrecen entonces son las siguientes. En este caso nos está presentando una curva que muestra cómo se comporta el radio de cobertura a medida que nosotros modificamos la frecuencia de operación. Es algo que ya revisamos nosotros en la teoría y vemos que a medida que la frecuencia aumenta, pues obviamente el radio de cobertura empieza a disminuir porque las pérdidas tienden a ser mayores. Aquí les muestra para este caso particular, por ejemplo, si trabajamos a 1 giga, en el caso de zona rural, que es esta curva azul, pues tendríamos un radio de cobertura de aproximadamente 20 kilómetros. Pero si trabajamos en una zona suburbana, que es la curva verde, pues ese radio sería aproximadamente unos 6 kilómetros de cobertura. El siguiente gráfico, la segunda curva, es esta que corresponde a una curva del comportamiento del radio de cobertura también, pero ahora teniendo en cuenta la variación en la altura de las antenas de estación base. Esa variación está entre 30 metros y 200 metros, que son los parámetros límites del modelo Okumura Hata. Entonces nos muestra, por ejemplo, que para el caso de zona rural ese cambio es dramático. Entre más alto coloquemos la estación base o las antenas de estación base, pues más se va a afectar el radio de cobertura. Entre más alto las coloquemos, mayor alcance tenemos. Luego vienen las otras 3 curvas, que son las de zona suburbana y las 2 curvas de zona urbana, que muestran también cómo se comporta. Por ejemplo, si el radio lo colocamos, si la altura de las antenas de estación base la fijamos en 60 metros, pues en zona rural lograríamos aproximadamente unos 24 o 23 kilómetros de radio, mientras que en una zona suburbana lograríamos solamente unos 7 kilómetros de radio. Si esa altura la incrementamos a unos 120 metros, que es una antena, una torre bastante alta, pues eso implicaría una ganancia de más o menos unos 3 kilómetros en el caso de zonas suburbanas, pero en el caso de zona rural, pues eso sí nos llevaría a unos radios gigantescos de más o menos unos 38 39 kilómetros en la cobertura. Y la última curva que nos presenta este gráfico que hay aquí es cómo se modifica el radio de cobertura dependiendo de cómo sea la altura de las antenas en estación móvil. Para el caso de telefonía móvil celular eso no tiene mucho sentido, pues porque el usuario casi siempre está con el terminal a cierta altura, pero para un sistema fijo como WiMAX pues eso sí afecta bastante porque depende de los techos y las alturas de los techos donde nosotros instalamos las antenas de recepción. Vemos por ejemplo que para el caso de zonas urbanas, para el caso de zonas suburbanas y para el caso de zona rural, la altura del terminal no incide mucho, de hecho no incide para nada en la cobertura, que son las curvas azules y verdes, pero para la parte urbana sí. ¿Sí? Modificar las alturas de las antenas receptoras, pues obviamente modifican la cobertura o alteran la cobertura que tiene el sistema.
Al principio esa variación es bastante lenta, pero luego hay una variación exponencial. Aquí se ha trabajado a alturas de estación móvil hasta 10 metros, porque digamos que es la altura típica pues en casas, en zonas suburbanas y en la ubicación que tienen los usuarios cuando están en ventanas o en los balcones pues de ciertos edificios. Adicionalmente se entrega otro gráfico que es este, con 4 curvas o con 4 figuras que muestran cómo varían otros parámetros. El anterior mostraba cómo variaba el radio de cobertura de acuerdo a diferentes parámetros de entrada. Este muestra es cómo se comportan las pérdidas de trayecto, que es algo muy parecido a lo que ya veíamos en otro simulador, a medida que aumentamos el radio de cobertura. Entre más grande sea la distancia entre transmisor y receptor, pues más grande también son las pérdidas de trayecto que sufrimos. Estas son las curvas que ofrece el modelo Okumura-Hata para esa situación particular. Entonces ya observando las curvas ustedes pueden ajustar los parámetros de diseño de acuerdo a ciertos objetivos. Acá estamos viendo también cómo se comportan esas pérdidas según la frecuencia de operación. Entonces a medida que aumentamos la frecuencia ya sabemos que las pérdidas se incrementan también independientemente pues de la zona o el tipo de zona que estemos trabajando. Las curvas inferiores muestran las pérdidas de trayecto con respecto a las alturas a las cuales nosotros colocamos las antenas en transmisión. Entre más alto coloquemos las antenas, entonces también vamos a obtener unas pérdidas de trayecto más pequeñas, es decir, aumentar la altura de antenas en transmisión mejora la cobertura del sistema y eso era algo que ya veíamos nosotros en las curvas anteriores. Y finalmente, cómo afecta las pérdidas de trayecto la altura que tienen los terminales de recepción. Entonces, lo que vimos en las primeras curvas era cómo se modificaba o cómo se alteraba el radio de cobertura dependiendo de los otros parámetros del modelo, y este es cómo se afectan las pérdidas de propagación, las pérdidas de trayecto dependiendo de los otros parámetros que introducimos del modelo. Entonces ya ustedes pueden hacer la revisión de la teoría basándose en estas curvas. También pueden desarrollar algunos de los ejercicios que tiene el taller, ¿cierto? Que se ofrece como una de las actividades a desarrollar, y pueden usar los simuladores y las calculadoras para solucionar pues algunos de los ejercicios. La idea es que hagan una revisión juiciosa, que saquen conclusiones, que hagan comparaciones interesantes, que prueben los simuladores y las curvas con diferentes parámetros para que puedan afianzar pues toda la teoría que nosotros revisamos. Listo. Esto es todo por ahora. Espero verlos en un próximo video también sobre el desarrollo de los otros tutoriales para otras unidades. Cualquier inquietud, entonces ya tenemos unos medios de comunicación para que hagan esas solicitudes de inquietudes o de dudas o de lo que tengan. Muchísimas gracias y hasta la próxima ocasión.